Shalom, hermosa familia Israel vive. Esta mañana en este Shabbat vamos a ver la paracha Matot Masei y quiero referirme al capítulo 31, donde podemos encontrar la necesidad de que los hijos de Israel, recordemos que la palabra y la Torah siempre habla únicamente sobre los hijos de Israel. Y los hijos de Israel son los hijos del Eterno, lo hemos hablado muchas veces. Entonces aquí vemos que había una necesidad, era que los israelitas vencieran a los madianitas. Recordemos que este enemigo tenía que ser derrotado. De lo contrario, iban a tener, cuando ellos fueran a cruzar la tierra prometida, iban a encontrar a estos madianitas a las espaldas de ellos. Iban a perseguirlos. Iban a causar serios problemas entre los que iban rezagados. Así que podemos encontrar acá que este enemigo tenía que ser derrotado. Por eso el Eterno le da la orden a Moisés de que destruyera a los madianitas. Recordemos que las mujeres madianitas fueron utilizadas gracias al consejo de Bilán a Balac de que estas mujeres madianitas sedujeran al pueblo. Recordemos que está el pueblo de Israel a punto de entrar a la tierra prometida. Hay un remanente que viene de Egipto, pero este remanente no puede entrar a la tierra prometida porque es un remanente que cuando salieron era un pueblo que tenía, esta gente tenía más de 20 años. Entonces aquí ya tienen más 40, diríamos que tienen más o menos más de 60 años. Entonces este remanente no puede entrar a la tierra prometida y esto nos habla acerca, inclusive lo hemos hablado muchas veces, que esto nos habla acerca de el nacer de nuevo. Recuerden que el pueblo de Israel fue muriendo en el desierto, pero una nueva generación fue naciendo y lo que había aquí ya prácticamente en su totalidad, menos 24.000 que fueron los que perecieron con el pecado de Baal peor, menos esos 24.000, el resto era toda una generación que tenía menos de 60 años y que había, en su mayoría habían nacido en el desierto, por lo cual no conocían Egipto. No conocían Egipto. El hombre nacido de nuevo no conoce el mundo, por eso dice que el nuevo hombre no peca. Entonces aquí estamos hablando de una sombra que nos trae una realidad. Ahora vamos a ver quiénes eran en realidad los madianitas, ¿no? O a quiénes representan los madianitas, o qué representan los madianitas mejor. Y en la tipología, pues, la madianita representa la inmundicia de todo lo que es la concupiscencia de la carne. Por eso los pecados que más se mueven es los pecados que tienen relación con la parte sexual y con la parte reproductiva, con la parte eh, que tiene que ver con la multiplicación, ¿no? El enemigo siempre ha querido obstaculizar esta parte. Ahora, ¿quiénes eran los madianitas en realidad? Los madianitas eran descendientes de Abraham. Recuerden que Abraham tuvo otra mujer después de que Sara muere, se llama Setura, y viene esta descendencia de madianitas por el lado de Setura. Así que si miramos eran parientes muy cercanos en la carne, ¿no? Entonces, ahora, no solo que los madianitas estaban unidos a los moabitas, recordemos que los moabitas eran descendientes de Lot a causa del incesto, o sea, también había como ellos habían cometido esta concupiscencia de la carne, recordemos cuando Lot salió de Sodoma y de Gomorra y durmieron en una cueva, y sus hijas tuvieron incesto con él y tuvieron hijos que son precisamente los moabitas y eh, ¿y qué? Eh, los amonitas y los amonitas. Entonces, eh, recordemos que los madianitas eran unos con los ismaelitas. ¿Se acuerdan cuando eh, vendieron a Yosef, los hermanos de Yosef lo vendieron a Egipto? ¿Quiénes los compraron? Los madianitas y los ismaelitas. Recuerden, los ismaelitas son descendientes de Agar, también por la línea de Abraham. Entonces, tanto los madianitas como los amalequitas estaban vinculados
Recordemos que los amalecitas también descienden de Saúl, también estaban involucrados en todo este rollo y también tenían como la misma línea, o sea, como el mismo como la misma raíz, digámoslo así, de la concupiscencia de la carne. ¿Sí? Entonces acá vemos que finalmente los madianitas eh, trajeron a Bilán y Bilán, después de que el Eterno no le permitió maldecir al pueblo de Israel, sí le dio la clave a Balac para que hacer caer a los hijos de Israel en la trampa de la fornicación y de la idolatría. Y aquí vemos como dicen por ahí, ellos se juntan, ¿no? O sea, aquí estaban no solo los hijos de Setura, sino también los hijos de Lot y los hijos de Saúl, y todos ellos como que convergen en lo mismo, ¿no? Podemos encontrar entonces que en el ámbito espiritual también ahí se mueven los demonios, por ejemplo, estos demonios de concupiscencia se mueven también con otros demonios que son como una especie de familia, tienen como cierta parentela, son como parientes. Muchas veces estamos distraídos tratando de servir en la obra, eh, y debemos saber que podemos entender que mientras procuramos estamos tratando de hacer estas cosas para el Eterno, el enemigo, eh, este enemigo de las inmundicias de la concupiscencia de la carne, representada por los madianitas, por los ismaelitas, por los descendientes de Saúl, los amalequitas, nos siguen muy de cerca. La palabra dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Como ellos no pueden estar ya dentro de nosotros, porque dentro de nosotros vive el Espíritu de Santidad, sí trata de hacernos caer alrededor, o sea, tocando de afuera hacia adentro, no dentro, sino de afuera hacia adentro. O sea, tratando de seducirnos, digámoslo así, eso es lo que hay en estos espíritus, un espíritu de seducción. Y lo vemos muchas veces que hay personas que dicen, yo no sé qué me ven, hay líderes, hay pastores que las mujeres como que los persiguen y no son personas que tengan como un atractivo físico, pero sí hay un atractivo espiritual y es precisamente lo que vemos acerca de estos enemigos que quieren hacer que estos líderes caigan y lo hemos visto muchas veces como estos líderes terminan cayendo y acabando y arrastrando con su ministerio. Entonces, este enemigo, pues vemos que este enemigo tiene muchos parientes y amigos, los cuales son malignos y es lo que debemos cuidarnos nosotros como hijos del Eterno. Sed santo porque yo soy santo, dice el Eterno. Y aparte de eso, en medio de estos enemigos, de esta inmundicia, se esconde un falso profeta, el cual busca atraparnos e impedirnos cumplir con el propósito del Eterno. Eso lo vemos hoy en día, lo estamos viendo. Yeshua mismo lo dijo que como los días de Noah y como los días de Sedón y Amorrá, ahí sería la venida del Hijo del Hombre. Y lo estamos viendo por lo que vemos en los relatos de Noah y en los relatos de Lot, lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Y ahorita lo que está sucediendo es exactamente algo muy, muy parecido, inclusive con unas características mucho más fuertes, más abiertos, más reglamentados por las leyes de los gobiernos para ejecutar toda esta cantidad de perversidades. Eh, y entonces, como veníamos hablando, encontramos en el mandamiento del Eterno de ejecutar venganza eh, para con los hijos de Israel y en contra de los madianitas. Eh, y recordemos que se perdieron no, perecieron 24.000 israelitas, ¿sí? Perecieron 24.000, pero era necesario que así sucediera. Todo está planeado por el Eterno y algo que debemos entender claramente y es que el Eterno no ha perdido. El Eterno nunca ha perdido el trono, nunca ha perdido el poder, no ha perdido nada. Nadie está por encima del Eterno. Entonces, todo lo que sucede es con un propósito. Por eso, lo que sucede con nuestra vida es un propósito.
Entonces debemos recordar que siempre que se trata de manifestar algo de la carne, necesitamos reconocer que hay esa parte en nosotros y entregarla. Reconocer que esa condición que tenemos de la carne no la queremos, porque lo que necesitamos es morir a la carne, llevar estas debilidades y todos estos pecados, toda esta concupiscencia y todo esto que nos asedia, llevarlos al madero. Entonces, cada que se manifieste algo en nosotros relacionado con estos pecados, necesitamos precisamente ir al madero y entregar y allí morir, como dice Pablo, el rabino Chaulo, dice, cada día yo muero. Y Yeshua dijo que quiera ser mi discípulo, tome su madero y sígame. Entonces, mmm, vemos como allí hay, dice la palabra que el Eterno colocará al enemigo para que esclavice al pueblo de Israel por causa de su pecado, pero cuando el pueblo de Israel clamaba, el Eterno los libertaba otra vez. Lo vimos en Egipto, cómo el Eterno utilizó a Faraón y cómo Faraón después pereció por lo que había hecho. Aquí lo estamos viendo también con las madianitas, con Balac, con los moabitas, con los ismaelitas, con los amalequitas, que fueron dados de baja. Hubo una guerra y fueron destruidos. Entonces, vemos también que Moche envía a alguien muy especial, recordemos a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, y él era el que, como que era el enviado especial. En su mano llevaba los utensilios del santuario y aparte de las trompetas para tocar la alarma. Entonces, lo que tenía Pinjas era que tenía un corazón lleno del celo de las cosas del Eterno. Y eso es lo que al Eterno le gusta, que uno tenga celo por sus cosas, celo por su palabra, celo por causa de su misericordia para con, para con el enemigo, ¿no? Para con nosotros y contra el enemigo. El enemigo tiene que ser destruido, el viejo hombre que es nuestro poder enemigo tiene que ser destruido completamente de nosotros. El rabino Chaulo dice, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y Yeshua le dijo a Nicodemo, lo que nació de la carne, carne es. Así que hay que nacer del agua y del espíritu. Eh, entonces vemos que lo que tenía Pinjas era un corazón lleno del celo del Eterno. Y esto le agradó al Eterno, ¿sí? Eh, y aquí vemos que fue enviado al frente para apoyar la guerra que iba a haber. Y ahí en esa guerra muere también Bilán. Y algo que tenemos que ver en esta guerra, en este capítulo, es que Moche estaba unánime con el pueblo y llamaron a 1000 de cada tribu eh, para que fueran a la guerra. O sea, podemos encontrar que había una unanimidad y había unidad. Eh, lo que tenemos que ver es eso, ¿no? Que el Eterno quiere que haya esa unidad. Yeshua lo habló en Yohanan 16, que tú y yo somos uno y yo quiero que todos ellos sean uno conmigo. Le está hablando de esa unidad perfecta, pero aquí podemos encontrar esa unanimidad, esa unidad, donde todos los 1000 de cada tribu salieron a la guerra. Si era grande o pequeña la tribu, de todas maneras fueron la misma cantidad. Eh, y, y encontramos entonces esta parte que es interesante y es la unidad del pueblo de Israel, que es lo que el Eterno quiere que tengamos todos nosotros. Ahora vemos también después de la guerra todo el botín fue repartido entre todos, tanto entre los que se quedaron como los que salieron a la guerra. Por eso estamos hablando de la unidad, que es importante. Yo pienso que muchos se quedaron en sus casas porque no tenían la capacidad de ir a la guerra, estaban ya de una edad avanzada o estaban muy jóvenes o eran mujeres, y ellos se quedaron, digamos que no para pelear, no salieron a la pelea, no salieron a la guerra, pero se quedaron en casa orando, pidiendo respaldo de parte del Eterno. Así que eran un solo equipo, de unanimidad, y eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que alguien está en guerra espiritual, tiene que haber alguien que lo esté apoyando, alguien que lo esté reforzando, alguien que lo esté en oración, esté clamando para que el Eterno dé la victoria total
este mundo espiritual caído. La palabra dice que no está luchando contra sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes.